Estamos en el mes de la Navidad, así que vamos a tomar un paréntesis en estos 3 domingos y vamos a dedicar a estudiar la palabra de Dios, a exponer la palabra de Dios con temas de la Navidad. Vamos a tomar 3 temas y vamos a estar hablando acerca del Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Estaba revisando todos los años cómo es que hemos predicado la palabra del Señor en el mes de diciembre y mayormente nos hemos basado en los evangelios para explicar la venida del Señor Jesucristo, un enfoque histórico de la venida del Señor, pero esta vez vamos a hacer algo diferente, vamos a explicarlo doctrinalmente, como enseñanza, la venida del Señor Jesucristo. Cuando llega el mes de diciembre, algunas personas no quieren decir a veces Feliz Navidad por temor a no ofender a otros. Nosotros decimos Feliz Navidad porque no es porque queremos ofender, sino porque más bien significa felicidad, pues celebramos el nacimiento del Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. Pero la Navidad en estos últimos tiempos ha venido a tener muchos significados para las personas. En el mundo secular se celebra la Navidad y se le ha dado otro significado, como un tiempo de amor, de reconciliación o de obtener algo o un tiempo de regalos. Y este es el punto del día de hoy. ¿Cómo nosotros podemos entender el día de hoy la Navidad en nuestro contexto? Lo que es una hermosa historia narrada en los evangelios, o sea, el nacimiento del Señor, cobra un significado cuando entendemos lo que es la humillación del Señor Jesucristo. No estamos en contra de las tradiciones alrededor de la Navidad, pero estamos más a favor de un entendimiento doctrinal de la Navidad, lo que significa entender como doctrina cristiana fundamental la doctrina del nacimiento del Señor Jesucristo. Es por eso que el tema de hoy se titula Humillado, y utilizaremos 3 pasajes de las Escrituras que vamos a tratar de entender y explicar el día de hoy. Es Gálatas capítulo 4, versículo 4, Juan 1:14 y Filipenses 2, 6 al 8. Y dice Gálatas 4, solamente el versículo 4 voy a leer, dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Oremos. Padre, bendice tu palabra y el día de hoy queremos hablar acerca de la deidad de tu Hijo y queremos, Señor, entender cómo la Escritura nos explica lo que significa la Navidad, el nacimiento del Señor, lo que significa como una enseñanza, como una doctrina para nuestras vidas, aparte de todas las tradiciones, Señor, que hemos creado alrededor de tu nacimiento, en la celebración de tu venida. Te pedimos que el Espíritu Santo de la promesa nos hable como siempre y nos haga entender esta doctrina. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Este versículo que hemos leído está en Gálatas, en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7. Voy a leer y dice así, si usted tiene una Biblia, por favor, abra en Gálatas, capítulo 4, versículo 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y este es el versículo que estamos hablando, Dios envió a su Hijo nacido de mujer bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio del Señor Jesucristo. Este pasaje se encuentra en Gálatas y el apóstol Pablo está tratando de explicar a los hermanos de las regiones de Galacia que estaban pensando que después de recibir al Señor Jesucristo, después de obtener salvación en el Señor Jesucristo, todavía ellos tenían que cumplir la ley como complemento a su salvación y por la influencia de aquellos que querían judaizarlos, aparte de que eran cristianos. O sea, le estaban diciendo, usted es salvo por fe, pero todavía tiene que cumplir la ley para complementar su salvación. Esta era la discusión que había en el libro de Gálatas, y esto es lo que está hablando el apóstol Pablo.
El creyente es heredero, por tanto no debe volverse al estado de la niñez queriendo practicar la ley. Eso está queriendo decir el apóstol Pablo. Pero en el versículo 4 de esto que hemos leído, describe algo importante acerca de la venida del Señor Jesucristo, y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero cuando vino, dice, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Fíjense, lo que aquí está explicando el apóstol Pablo es después de muchos años ya que ha ocurrido el nacimiento del Señor, Él ya ha hecho ministerio y también el apóstol Juan ya han hecho ministerio, así que están explicando con toda propiedad lo que significa el nacimiento del Señor. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Les está explicando que no tienen que volver a la ley, sino que cuando ya Cristo ha venido, ya ha nacido, el Señor Jesucristo, en el tiempo apropiado, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, o sea, el Señor Jesucristo les dio salvación. No tienen más que cumplir la ley de Moisés para salvación, aunque no era siempre para salvación, sino más bien es una evidencia de que cumplimos la ley por creer en el Señor Jesucristo. Pero pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, esto es lo que narran los evangelios, cómo se han cumplido los hechos históricos de su venida. Hay varios pasajes que hablan de la venida del Señor, va a ver usted en los evangelios, ¿no? Pero dice que desde la perspectiva de Dios, porque desde nuestra perspectiva es lo que narran los evangelios, desde la perspectiva de Dios, Dios envió a su Hijo, dice, nacido de mujer. O sea, aquí está hablando de que Dios mismo nació a través de una mujer. Entonces, porque sabemos por la historia de los evangelios que a través de la Virgen María vino el Señor Jesucristo. Esto nos muestra la condición en que llega el Hijo de Dios. Es nacido de mujer. Esa es la condición, nació en condición de hombre como el bebé de toda mujer. Así viene el Señor. O sea, Dios nace a través de la Virgen María. Va a haber otro sermón, en 2 sermones más vamos a hablar de la concepción del Señor Jesucristo. Hoy día estamos hablando de que Cristo fue humillado. ¿Cómo es que se humilló para venir de Dios a hacerse hombre? Pero esto se dio en el tiempo del cumplimiento, o sea que estaba bien planificado. El Trino Dios planificó porque dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, Dios había planificado la venida del Señor y el Antiguo Testamento nos muestra todos los rasgos, todas las evidencias de que Dios había planificado la venida del Señor. O sea, cuando se cumplió ese tiempo, entonces envió a su Hijo nacido de mujer. Pero muchos podrán decir, ¿cómo es entonces? ¿Por fin el Señor Jesucristo era Dios o era hombre? Porque dice aquí que ha enviado a su Hijo nacido de mujer. Entonces, ¿Dios se ha transformado en hombre? ¿O era Dios? ¿O parecía nomás hombre? ¿Qué era por fin? Y la respuesta es que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Es el propósito de este sermón, que vamos a explicar cómo es que el Señor Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. No era apariencia de hombre nomás, sino que era 100% hombre y era 100% Dios. Entonces, esta es la condición cuando viene al mundo. Envió a su Hijo, dice, nacido de mujer. Vino en la condición de hombre. Pero ¿dejó de ser Dios? No dejó de ser Dios. Y ahora vamos a ver cómo explica la Escritura que no dejó de ser Dios el Señor Jesucristo. Nacido bajo la ley. Pero no solamente era eso, sino que también nació bajo la ley. ¿A qué ley se refiere? Su estado era que nació bajo la ley de Moisés, porque la ley de Moisés estaba vigente para los israelitas. Acuérdese quién dio la ley de Moisés en el Sinaí. Dios mismo, el mismo Dios, que es el verbo con Dios, dieron la ley de Moisés. ¿Y para qué era la ley de Moisés? Para que se pueda ver la santidad de Dios y para que los israelitas puedan distinguir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo que Dios decía que debían hacer y qué es lo que no debían hacer. Eso era la ley. Entonces, el Dios mismo que dio la ley ahora nace a través de una mujer en un estado de hombre, como hombre en condición de hombre, pero en un estado bajo la misma ley que Él ha dado. Entonces, el desafío ahora viene para cumplir por parte de Cristo la ley de Moisés, pero en su condición de hombre.
O sea, por eso dice nacido bajo la ley. Por eso él cumplió con toda la ley de Moisés. Desde que era niño, y fue presentado en el templo, dice que la palabra que el Señor crecía en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. A la edad de 12 años, se maravillan cómo él conocía la palabra del Señor. Él mismo dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. El Señor Jesucristo estaba consciente que cuando nació de la Virgen María, en condición de hombre, no vino para borrar la ley de Moisés, no vino para abrogar la ley de Moisés, Él vino para cumplir la ley de Moisés. Hermano, si usted lee solamente los 10 mandamientos, que es parte de la ley de Moisés, de la ley de Moisés, es difícil de cumplir. Es imposible de cumplir para un hombre la ley de Moisés. Las recomendaciones que da ahí, no matarás, no dirás falso testimonio, todas las cosas que dice la ley de Moisés y toda la ley es imposible para el hombre cumplir. Pero Cristo nació de mujer, y eso es lo que vamos a hablar en 2 sermones más, que Él nació sin pecado. Pero explica la Escritura, y Juan explica, y Pablo explican cómo es que Él nace sin pecado y cómo es que se humilla. En otras palabras, al venir el Señor Jesucristo a este mundo, cambió de un estado de condición de exaltación y glorificación como Dios, en uno de humillación como hombre y bajo el imperio de la ley de Moisés que Él mismo había dado. La diferencia es que Él nunca pecó. Siendo Dios, cuando ha llegado el tiempo, había planificado, voy a ir, y entonces nació como un ser humano a través de una mujer. Y no solamente que nació en esa condición, sino que su estado fue que vino bajo la ley de Moisés. Esto en las narraciones de la venida del Señor se ve que muestran al Señor Jesucristo, pero lo que estaba pasando es algo bien significativo. Por eso es importante entender esta doctrina con una clara idea de lo que celebramos. No dejarnos confundir con el bagaje cultural que la Navidad nos trae, hermanos. La Navidad trae harto bagaje cultural, ¿no es cierto? Mucho disfraz cultural trae la Navidad. Ya pasa el Thanksgiving aquí en los Estados Unidos y las publicidades, las lucecitas y todas esas cosas, que es bonita las tradiciones de Navidad, pero eso no es la Navidad. No estamos en contra de las tradiciones de celebrar la Navidad, estamos bien en celebrar la Navidad, pero eso de comprar regalos no es la Navidad. Eso solamente de las canciones de Navidad y de los villancicos de Navidad, las canciones de Navidad, no es Navidad. La Navidad está bien claro. La Navidad es la celebración del nacimiento de Cristo, que cuando vino el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, como hombre, y nacido bajo la ley. En otras palabras, nació en condición de hombre y estaba en el estado de la ley de Moisés. Esto es atractivo como historia, saber que el Señor Jesucristo humildemente nació en un pesebre, pero lo que realmente estaba pasando, que se ve bonito y es verdad, era un niñito que nació, es cierto, así nació. Esa historia es bien atractiva, pero doctrinalmente entendiendo, es que Dios había enviado a su Hijo nacido de mujer bajo la ley de Moisés, porque no había hombre que pueda cumplir con la ley de Moisés. Entonces Dios mismo se encarnó y vino para someterse bajo la misma ley que había dado, para mostrar que cumpliendo como hombre, había un solo hombre que podía cumplir la ley de Moisés, y este es el Señor Jesucristo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, Gálatas 4:4. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a nacer de una mujer y bajo el dominio de la ley. El Señor Jesucristo vino en un estado, y esto es bajo la ley de Moisés, y vino en una condición, y esto es, vino como hombre. Todas las personas, hermanos, se encuentran en un estado y en una condición. Así como el Señor Jesucristo vino en un estado y condición, así todas las personas se encuentran en un estado y condición. Es la misma en que el Señor Jesucristo nos encontró cuando vino. En condición de hombres mortales, bajo el juicio de Dios, y la ley así lo demuestra. ¿Cómo demuestra que tenemos la ley, el juicio de Dios sobre nosotros? Porque ningún hombre el día de hoy es capaz de cumplir la ley de Moisés. Ninguno.
Ninguno es capaz de obedecer a Dios como dice la palabra de Dios. Ninguno. En el mismo estado en que nos encontró hace 2000 años la venida del Señor, en el mismo estado estamos el día de hoy, en condición de hombres mortales y en el estado del juicio de Dios. La condición del hombre y de la mujer es mortal. La muerte le espera, no solamente la muerte física, sino la muerte eterna si no está en Cristo. Si su estado está bajo la ley, está condenado por la ley de Moisés, porque todas sus imperfecciones del hombre y de la mujer se pueden ver con la ley de Moisés. Pero al venir en este mismo estado, el Señor vino a cumplir la ley por nosotros e inaugura el tiempo de la gracia. Y en este tiempo, la persona que viene al Señor Jesucristo y le entrega su vida al Señor Jesucristo, se beneficia de la venida del Señor Jesucristo, porque Él vino como hombre para morir por nosotros y dar su vida por nosotros en la cruz. Y todo hombre y toda mujer está en una condición y en un estado delante de Dios, en la misma que nos encontró el Señor cuando vino. Y por eso necesita del Salvador, del Señor Jesucristo. La Navidad no solamente es una celebración tradicional, significa la venida del Hijo de Dios en un estado y condición para salvarle al hombre de su lamentable estado pecaminoso y miserable condición también de hombre mortal. Ven a Cristo el día de hoy. Necesitas al Señor Jesucristo. Y esto es lo que está tratando de explicar el apóstol Pablo en Gálatas 4:4. Ahora veamos en Juan 1:14. Dice así: el Señor Jesucristo, y aquel verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, aquel verbo fue hecho carne. Así como dice en Hebreos 2:14, o sea, de la misma naturaleza humana. Es la misma forma que dice Gálatas 4:4, la parte A, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Vino a nacer en condición de hombre. Este versículo está mostrando que Dios mismo, el verbo o la palabra, al decir fue hecho carne, está diciendo que vino a nacer de una mujer. Ahora estamos empezando a explicar el punto de vista de Juan. El apóstol Pablo en Gálatas 4:4 está diciendo que cuando llegó el tiempo, vino a través de una mujer y bajo la ley. Ahora Juan está diciendo que este verbo, el Dios preexistente, se hizo carne, se encarnó. Esto es lo que está diciendo. Fue hecho carne. Tal vez para mejor traducir la palabra fue hecho, significa causar el ser o devenir. Aquí se entiende como la generación por generación a través de una madre humana. O sea, el verbo se hizo carne, el Señor Jesucristo se encarnó a través de la Virgen María. O sea, el verbo, la persona del Hijo de Dios, sin dejar de ser Dios, ni dejar a un lado ninguno de sus atributos divinos, llegó a ser hombre, naciendo como tal de una madre humana. ¡Qué increíble! O sea, cuando el Señor Jesucristo se encarna a través de la Virgen María, no deja de ser Dios, porque está diciendo que este verbo se hizo carne, vino a ser carne. La palabra apropiada en español es devino a ser carne. Entonces, manteniendo su calidad, su condición de Dios, con todos sus atributos como Dios, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, su soberanía, todos sus atributos como Dios, no los perdió, sino que a su condición divina añadió también su condición de ser humano. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. La palabra habitó, tal vez se puede entender mejor al decir, y plantó su tienda, acampó más o menos,
así como un tabernáculo o como el tabernáculo, un símbolo de protección y comunión, dice, plantó su tienda, dice, habitó entre nosotros, plantó su tienda y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. O sea que vivió entre los discípulos, entre las personas de su tiempo, plantó su tienda y habitó. Dios se hizo carne. A sus atributos de Dios le añadió humanidad. Se hizo hombre, pero no era tampoco una apariencia de hombre, sino también era completamente hombre. Y cuando dice, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, está refiriéndose a la vida de milagros, de muerte y resurrección del Señor, de lo cual fue testigo el apóstol Juan, del cual vimos su gloria, dice. Le vio hacer milagros, le vio morir, le vio resucitar, ya le vio resucitado al Señor. Y por tanto está diciendo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea, hemos experimentado, nadie nos ha contado a nosotros, dice Juan, hemos visto su gloria, hemos visto que Él es Dios, hemos visto que es 100% Dios y hemos visto que es 100% hombre. Y esto es la Navidad. Y esto es lo que la Biblia nos habla que es la Navidad. Las tradiciones alrededor de la Navidad están bien. Pero no hay que perder el punto de vista de lo que ha significado desde el punto de vista de Dios la Navidad. Es que el Señor Jesucristo se humilló de su estado de gloria y exaltación, tomó la condición de hombre, nació por una mujer y además vino bajo la ley de Moisés, no para borrar la ley de Moisés, sino para cumplir la ley de Moisés. Y está diciendo Juan aquí que este verbo se encarnó, que este verbo, siendo Dios mismo, no perdió ninguno de sus atributos divinos, sino que adquirió la naturaleza de hombre también, adicional a su naturaleza divina. Y dice aquí, lleno de gracia y de verdad. El Señor mostró la gracia de Dios y la verdad de la revelación, y esta es toda la verdad, como dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Desde hacernos entender las implicaciones de la caída. ¿Por qué en Génesis 3:15? ¿Por qué Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿De qué verdad está hablando? No está diciendo soy una verdad, está diciendo la verdad y la vida. Hay que entender desde Génesis 3:15 este asunto de la verdad. Cuando Él dice yo soy la verdad, ha venido a comunicar la verdad. La verdad es esta, que Dios creó al hombre en el Edén. Le creó inocente, pero le dio libertad de decidir. Le dijo, de este árbol no vas a comer, de este árbol sí puedes comer, de los demás sí puedes comer, pero de este no vas a comer. Y cuando Él desobedeció, cayó, no solamente Él, sino toda la especie humana y también toda la naturaleza cayó. Eso se llama la caída. Desde entonces el hombre, desde que nace el hombre, tiende a hacer el mal. Por eso los niños, por más bonitos que sean cuando nacen tendiendo a hacer el mal. Por más hermosos que se vean los bebés, nacen con la naturaleza pecaminosa. Eso dice la palabra del Señor. Y esto vino el Señor Jesucristo a decir, yo soy la verdad, te voy a contar la verdad. Créeme, el que cree en mí, dice el Señor Jesucristo, tendrá vida eterna. Entonces, ¿qué tiene que creerle? Que esto evidentemente en el Edén había pasado. Y para probarte que es cierto que esto ha pasado en el Edén, que el hombre tiene una naturaleza caída, mira tu propia conciencia y te vas a dar cuenta que tu tendencia es a hacer el mal. Y que desde los niños su tendencia es de hacer el mal también. Y esta es la verdad que ha venido a compartir el Señor Jesucristo. Y esto no ha podido ser de otra manera, sino que Él viniendo personalmente, porque más antes mandó profetas y no les escucharon. Mandó a muchas personas para hablar desde Moisés, para hablarles de esta verdad, pero el pueblo de Israel no escuchó. Así que Él decidió personalmente venir como hombre para poder explicar esta verdad, que en el huerto del Edén el hombre cayó y que su tendencia es pecaminosa y que nadie le puede librar de esa tendencia pecaminosa y la paga del pecado es muerte. Por eso Él dice, yo soy la verdad. Y ha venido a hablar y decir bien claro que la única forma era venir, Él personalmente. ¿Y cómo venir personalmente al mundo? Siendo Dios. Así que Él siendo Dios, cuando llegó el tiempo
vino a través de una mujer, se hizo hombre en condición de hombre, y vino bajo la ley para cumplir la ley de Moisés, y se encarnó a través de una mujer, y no se quitó ninguno de sus atributos, conservó todos sus atributos, más bien adquirió la naturaleza humana. Y entonces esa es la verdad, para comunicar la verdad. Y entonces desde que empieza a hablar en su ministerio, empieza a hablar la verdad, decirles, ¿saben qué? Ustedes están caídos en el huerto del Edén. El que cree en mí, el que me cree esto, tiene vida eterna. El que no me cree que he venido del Padre, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso la persona que no cree en Cristo no puede darle excusa al Señor en el juicio final y decir, Señor, es que yo no me he dado cuenta de lo que tú querías decir. Él va a decir, te han predicado el Evangelio tantas veces, sabías la verdad. Y por esta verdad que no has aceptado, entonces no tienes vida eterna. O por esta verdad que has aceptado, tienes la vida eterna. O sea, que hay muchos que viven confundidos, comprendiendo bien solamente la dimensión antropológica de la caída. ¿Eso qué quiere decir? ¿Saben qué, hermanos? La antropología humana, eso quiere decir la ciencia que estudia la conducta del ser humano en todas las culturas, se ocupa de estudiar al hombre cómo se comporta, hacen investigaciones cómo se comporta y llegan a conclusiones interesantes porque están estudiando solamente la naturaleza caída del hombre. Ese es el tipo de antropología que se estudia en las universidades también hasta el día de hoy. Pero la antropología de Dios estudia al hombre en su naturaleza caída. Y a veces no puede darse cuenta el hombre de su naturaleza caída. Y esto es lo que ha venido a explicar el Señor. Esta verdad ha venido a explicar el Señor. Porque esta es la antropología que sí vale. Saber que el hombre tiene una naturaleza caída. Y esta verdad la vino a revelar el Señor en persona. Porque no le creyeron a sus profetas. No le creyeron a la gente que Él envió para hablar. Así que Él vino a hablar. Y al recibir sobre sí la naturaleza humana del Señor y aparecer revestido en ella como un hombre, como todos los hombres, quedó patente su estado de humillación. El Hijo de Dios, aunque a través de la transfiguración y especialmente tras la resurrección y ascensión a los cielos, se vio su gloria, pero el Señor se humilló y por eso se humilló viniendo de su gloria, sin descontarse ninguno de sus atributos como Dios, sino que añadirse la naturaleza humana y actuar como hombre teniendo todos sus atributos y vivir en medio de nosotros. Entonces la pregunta es, pero ¿cómo fue esto? ¿Cómo es que Dios, el Verbo, ahora es Dios y ahora es también el Señor Jesucristo? Es Dios 100% y ahora también es hombre 100%. ¿Cómo es esto? Esto explica Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual siendo, dice, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El cual siendo, tal vez esto se puede traducir mejor y decir, el cual existiendo, o sea, hablando de la preexistencia del Señor Jesucristo. O sea, la Biblia habla de que el Señor Jesucristo no aparece en el nacimiento nomás o en el embarazo de la Virgen María. No, el Señor Jesucristo preexistió desde la creación con el Trino Dios. Solamente se encarnó a través de la Virgen María. Por eso dice, el cual existiendo, no es solamente siendo, el cual existiendo en forma de Dios. ¿Ok? Él dice en forma de Dios y utiliza la palabra morfé, que es apropiadamente, no es apropiadamente la naturaleza ni la esencia, sino el aspecto exterior, no en el sentido de una mera apariencia, no es que parecía Dios, sino que era Dios, Dios mismo. Y entonces, siendo en forma de Dios, dice que no agarró eso como cosa a que aferrarse. No dijo yo soy Dios, no tengo por qué convertirme en hombre, porque podía habernos castigado con su justicia y castigarnos a todos. Pero Él no se aferró a su forma de Dios, que Él era Dios y su apariencia también era de Dios, como cosa a que aferrarse,
sino que más bien decidió venir a nosotros. Así la forma de Dios, conforme a su modo divino de ser, se manifiesta en una apariencia externa de majestad que trasciende y además es imponente. ¿Se acuerdan el Sinaí? Cuando los israelitas estaban en el Sinaí y entonces no podían acercarse a Dios, ni siquiera podían ver el rostro de Moisés porque reflejaba la gloria de Dios y caían muertos. Así se ve Dios. Si pudiésemos acercarnos a Dios, no podríamos contemplar siquiera su gloria. Caeríamos muertos delante de Dios. No podríamos porque somos pecadores. Así que le dijeron a los israelitas, háblale tú solamente a Dios porque nosotros no queremos morir y lo que Él te diga, nosotros vamos a hacer. Tú habla con Él y tú vienes y nos hablas a nosotros. A esa gloria se está refiriendo. Entonces, era en semejanza, era en forma de Dios y su divinidad se veía en una forma exterior, así como se veía en el Sinaí, pero dice aquí, para llegar a ser hombre y adquirir una forma de esclavo. Dice que Él se hizo hombre, y no solamente se hizo hombre, sino que se hizo esclavo, como un humilde esclavo, el cual siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y no solamente vino como hombre, sino vino como un siervo. Siervo es esclavo, vino como esclavo. El Hijo de Dios no se aferró a su condición de Dios y ni al aspecto exterior de su majestad que comportaba su condición divina, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, ¿cómo ha pasado esto? ¿Cómo es que se ha vuelto de Dios? Ahora ha conservado su naturaleza divina, ahora ha adquirido naturaleza de hombre. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha despojado de algo, pero no se ha despojado de sus atributos. Lo que aquí está mostrando aquí es que se ha despojado solamente de su gloria, de esa gloria con la que los israelitas le veían en el monte Sinaí. De eso se ha despojado al tener su naturaleza humana. Se despojó de su manto de gloria, pero lo hizo libremente, por puro amor, porque quiso obedecer a Dios y se sometió a Dios mismo, que actúa a través de Él mismo como su amo y como su Señor. Por tanto, el Hijo de Dios, consustancial con el Padre, que por ello subsistía en forma de Dios como connatural, a su modo de ser, se vació de su gloria majestuosa y perdió esa gloria majestuosa por amor a la humanidad. Y tomó la forma de hombre, la apariencia exterior también de hombre, y como esclavo se sometió a la ley de Moisés. Eso es lo que hizo Dios. Esto es la Navidad. Esto celebramos en Navidad. No son los regalos, no son las tradiciones, no son las canciones, no son las lucecitas. Celebramos que Dios mismo, siendo Dios tan poderoso, se despojó de su gloria, no de sus atributos, de ninguno de sus atributos, 100% Dios, pero de su gloria, que refleja su naturaleza de ser, tomó la naturaleza humana, se hizo hombre, y no solamente hombre a través de la Virgen María, sino que se hizo además esclavo de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para venir a cumplir la ley de Moisés. Por eso celebramos la Navidad. Por eso lo grandioso. Por eso, hermano, si esta Navidad no recibe ningún regalo, reciba a Cristo en su corazón si no lo tiene. Y el regalo más grande que usted puede recibir en esta Navidad es a Cristo en su corazón. Usted ya recibió el regalo más grande que ningún ser humano puede recibir si usted le entregó su vida a Cristo. Ya tiene a Cristo en su corazón. ¿Qué más regalo necesita? Colosenses dice, completo estoy en Cristo. Tengo todo en Cristo, no necesito nada más. Estoy completo en Cristo, no me hace falta nada más. Ninguna cosa que me regalen hace diferencia en mi vida. La única cosa que necesito es a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, tomó la forma de hombre y también, obviamente, su apariencia de hombre y se sometió a la ley. Pero no perdió su condición divina, sino que la conservó
al mismo tiempo que tomaba la verdadera condición humana. Y cuando dice se hizo semejante, la semejanza de que habla el verso 7, no implica que parecía nomás hombre. Han habido falsas doctrinas, hermanos, que han dicho que Jesucristo solamente era Dios 100%, pero parecía nomás hombre. Esa falsa doctrina estaba circulando en el tiempo de Juan el Apóstol. No. La Escritura nos habla que Jesús era 100% hombre. Por eso decía, tengo hambre, tengo sed. Sufría las mismas cosas que nosotros sufrimos como seres humanos, porque era 100% hombre. Pero también era 100% Dios. Por eso podía decirle a los vientos y a los mares, detente, deja de llover. O cuando necesitaba panes, ¿cuántos panes hay? 5 panes, 2 peces. Repártanles. Y mientras repartían se multiplicaba. Era Dios 100%, hermanos. Pero era también hombre 100%, hermanos. Y esto es lo que explica la Navidad. Esto es lo grandioso que celebramos en Navidad. No es las rebajas de precios que hay en los comercios, hermanos. No celebramos eso. Celebramos como Dios, siendo Dios, no perdió ninguno de sus atributos. Se despojó de su gloria y se hizo hombre para venir a decirnos la verdad de la caída del Génesis 3:15, que nuestra tendencia es pecaminosa y que si no tenemos a Cristo, nadie nos libra de nuestros pecados. Esos pecados nos van a llevar al infierno, pero si crees en Cristo, tendrás la vida eterna. Eso es lo que ha venido a hacer el Señor y eso es la Navidad. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Hermanos, no tenía por qué morir el Señor Jesucristo. Pero su naturaleza física tenía esa limitación de la muerte. Por eso lo crucificaron y se dejó crucificar. ¿Se acuerdan cuando Pilatos le habla? Dime, ¿tú eres el Cristo? Le dice. No me contestes nada. ¿Tú no sabes quién te está hablando? Le dice Pilatos, ¿no es cierto? Pilatos no sabía quién le estaba hablando. Al que Pilatos estaba preguntando era el creador del universo, que en ese momento decidió no usar ninguno de sus atributos de Dios frente a su acusador. Cuando le golpeaban y le escupían y le daban de garrotes en su espalda, él como Dios no quiso usar ninguno de sus atributos. Voluntariamente como hombre sufrió el dolor hasta obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. Pero como es Dios y murió sin pecado, por eso al tercer día resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Porque es Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto habían atestiguado sus discípulos. No era una historia que les habían contado. Ellos habían visto cómo hacía los milagros y cómo luego fue crucificado y murió. Pero al tercer día se levantó de la tumba y todavía les explicaba las Escrituras todavía. Yo siempre digo, en esas clases del Señor me hubiese gustado estar porque explicó todo el Antiguo Testamento, de cómo hablaba de Él. Mejor que cualquier clase de seminario. Les explicó todo lo que hablaba de Él, el Señor. Hermanos, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, el significado de la humillación del Hijo de Dios a causa de su encarnación se entiende mejor en el texto de Filipenses 2, 9 al 11. Dice así: por lo cual Dios mismo, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso que se despojó de su gloria, una vez que el Señor Jesucristo resucita, se le otra vez recuperó su gloria, pero esta vez después de haber vencido la muerte. Ahora, el que cree en Cristo tiene la salvación de su alma. Así es la cosa ahora. ¿Por qué? Pero porque Él ha muerto en la cruz y entonces despojándose de su gloria, como ser humano ha muerto, pero murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y entonces Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice, para
dice, para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla. Le ha devuelto esa gloria ahora. No solamente como Dios que siempre ha tenido, sino ahora como hombre, después de haber redimido, rescatado a la especie humana. De todas rodillas se doble de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios y Padre. ¿Cuándo dicen amén? O sea, esa gloria que se despojó, ahora recupera en estos versículos, después de que Él muere y resucita en la cruz. Eso celebramos en la Navidad, hermanos. Por favor, hablen esto con sus hijos. Háblenles de que esto es la Navidad. No hay otro motivo. Esto es como el Señor Jesucristo, siendo Dios 100%, le viene la naturaleza humana, muere por nosotros en la cruz y resucita. Hermanos, y le da un nombre por sobre todo nombre. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Verbo, siendo de la misma sustancia con el Padre, se vació de su gloria al hacerse hombre, sin perder su condición divina, al mismo tiempo que tomaba una verdadera condición humana. El Señor Jesucristo, siendo Dios, devino a ser hombre. Todas las personas pueden llegar a vestirse de la inmortalidad. Hermanos, la Navidad no solamente es una celebración tradicional, significa la venida del Hijo de Dios en un estado y condición. Así como el Maestro, siendo Dios, vino a ser hombre y murió y resucitó a sí mismo, siendo hombre, el día de hoy, querido hermano y amigo, te puedes vestir de inmortalidad y salvarte de tu condición lamentable y pecaminosa el día de hoy. El Señor se vistió de mortalidad para morir en la cruz, pero el día de hoy tú puedes vestirte de inmortalidad por creer en Cristo. Vas a morir. Voy a morir, todos vamos a morir. Pero si estás en Cristo, vas a estar para siempre con Él. Y para eso vino el Señor. Y por eso celebramos cada año la Navidad. Y deberíamos de seguir celebrando. Por eso no se avergüence de decir feliz Navidad. Y el que no se siente feliz, pues que no celebre, que no le escuche. Pero usted siempre diga feliz Navidad porque hay una razón doctrinal fundamental para decir feliz Navidad. Feliz Navidad, porque es la razón por la cual voy a ir al cielo. Porque el Señor vino en carne. La Navidad es salvación. ¿Quieres el mejor regalo de Dios? El regalo que Dios siempre quiso darte es el regalo de la Navidad. Ven a Cristo hoy, acepta este regalo que es a Cristo en tu corazón. Este es el mejor regalo que tú puedes tener. No hay ningún regalo que supera a tener al Señor Jesucristo en el corazón. Hermanos, por lo tanto, como hemos dicho anteriormente, podemos decir que en el estado de humillación del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, consistió realmente en estar personalmente unido a una naturaleza humana siendo Dios. Se humilló al venir en condición de hombre, nacido de mujer, y también por venir en un estado que era bajo la ley, pero sin que afectasen en nada su naturaleza divina. Hermanos, en el cumplimiento del tiempo, el Verbo, el Señor Jesucristo, de la misma sustancia con el Padre, se humilló al nacer en Belén, se vació de su gloria, viniendo a ser verdadero hombre, sin perder su condición de verdadero Dios bajo el imperio de la ley. El Señor Jesucristo se humilló al venir en el estado de la vigencia de la ley de Moisés en condición de hombre. El Señor Jesucristo, siendo de Dios, devino a ser hombre. Las personas, al encontrarse en un estado y condición pecaminosa, tienen la oportunidad de vestirse de inmortalidad gracias a la humillación del Señor Jesucristo. Hermanos, por eso el título de este sermón es Humillado. El Señor se humilló
para darnos a nosotros salvación. Y eso nosotros celebramos en la Navidad. Jesús es 100% Dios, Jesús es 100% hombre. Y era el único que podía decirnos la verdad de la salvación. El único que puede otorgarnos salvación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, por la humillación de tu Hijo, que siendo en la forma de Dios, no tomó como una cosa que aferrarse, sino que tomó la forma de hombre y siendo siervo, Señor, vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Y esto es lo que celebramos en la Navidad, tu humillación. Te damos gracias, Señor, en este día. Y gracias porque nos das tu palabra y en tu palabra podemos aprender lo que realmente significan las cosas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias en este día. Mientras están orando, hermanos, no quiero dejar de invitar si hay alguien que no conoce al Señor Jesucristo el día de hoy y que hoy se dio cuenta que necesita del Señor en su vida. ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida al Señor, que no lo ha hecho antes, pero que el día de hoy quiere ahora sí entregarle su vida al Señor? Le voy a pedir que levante su mano si hay alguna persona que quiere entregar su vida al Señor. Los demás no levanten sus cabezas. El que quiere entregar su vida al Señor, levante su mano y yo voy a orar por él. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien en esta tarde? Está bien, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, otra vez en este día. Y gracias, Señor, por aquellos corazones que tú tocas. Te pedimos que les sigas hablando, Señor, para que pongas convicción de tu Espíritu Santo, para que ellos vengan a ti, al conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y no dejar de invitar a los que han venido por primera vez que pasen a nuestro parlor room, que está a la izquierda, a la salida. Y quiero animarlos a ustedes, hermanos, que esta semana reflexionen con alguien de su trabajo o amigos y cuéntele la verdad de la Navidad. Cuéntele que la Navidad no es solamente las tradiciones, que en la Navidad hay un significado más profundo doctrinal, que es la venida del Señor Jesucristo. Siendo Dios, se hizo hombre. Y eso es lo que nosotros celebramos en la Navidad. Comparte esto con alguien en esta semana. Amén. Dense un abrazo de paz, por favor. Que el Señor le bendiga.